Hermanos, el Señor nos ha permitido ya congregarnos de forma física, pero aún así nos da estos medios para que podamos estudiar, para que podamos repasar aquello que hemos estado viendo. El Señor nos ha desprovisto de la bendición de escuchar su palabra, de la bendición de seguir alabando juntos, aunque pasamos un largo tiempo en el cual no lo pudimos hacer de forma presencial. Te pido que juntos oremos con la conciencia de que la voluntad del Señor no es que permanezcamos aislados, que permanezcamos externos y únicamente viéndonos a través de la internet, sino que nos juntemos, que nos congreguemos juntos el día que el Señor lo ha establecido. Pero agradezcamos porque en todo este momento el Señor nos permitió y no nos abandonó de seguir escuchando su voz. Señor, te damos gracias porque toda la tecnología, Señor, la gracia que tú has dado a hombres para inventar cosas, Señor, para crear cosas, ha servido, Señor, para seguir predicando tu evangelio. Así como en el siglo I, los caminos, Señor, fueron el medio por el cual tus apóstoles fueron a otros lugares a predicar el evangelio. En este momento usas la tecnología para proclamar tu palabra, Señor. Señor, enséñanos a estar conscientes que todo lo que tú haces lo haces para tu gloria y que tu propósito es que los hombres conozcan y escuchen el evangelio y los traigas de muerte a vida. Gracias porque nos has llamado de muerte a vida. Gracias porque ahora somos tus hijos y porque estamos en ti. En tu nombre oramos. Amén y amén. Señor, y todo lo que podemos hacer hoy es levantar nuestras manos y reconocer tu poder, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Hoy necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de aquel que nos ha dado la vida y nos ha provisto de todo. Perfecto amor me atrajo a ti, Señor. Por tu verdad yo libre soy. Mi vida a ti, oh Dios, te doy. Y de pie frente a ti estoy. Alzo mi voz porque libre soy. Y
Hoy es un buen día para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, así que pon en tu corazón el poder alabarlo, el poder bendecirlo. Llénate de alegría por aquel que te salvó la vida. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Hermanos, es el tiempo de la ofrenda y vamos a meditar juntos lo que dice el Señor en el capítulo 3 de Colosenses. Y nos vamos a enfocar en el versículo 5. Pero quiero que leamos muy rápidamente o pensemos en lo que dice el versículo 1 y 4. Porque si nosotros vemos el versículo 5, dice, por tanto, significa que lo que venía diciendo con anterioridad Pablo le da sentido a lo que va a decir a partir de este momento. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Pablo? Bueno, que si hemos muerto con Cristo, busquemos las cosas de arriba,
que ya que hemos resucitado con Cristo y que Cristo es nuestra vida, andemos conforme a su voluntad, andemos buscando lo de arriba y no lo que está en la tierra. Entonces Pablo llega al versículo 5 y dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, y quiero que veas esta lista: fornicación, impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Ahora, ¿qué te llama la atención de esta lista breve que nos da aquí el apóstol Pablo? Bueno, es que estos primeros 4, fornicación, impureza, pasiones y los malos deseos, tienen que ver con el área sexual. Y los vemos como pecados muy gravosos, como pecados fuertes, así los podemos clasificar. Pero añade uno más, y la avaricia. Y añade también que es idolatría. Entonces, hay que pensar en esto. El Señor está metiendo en esta lista en donde dice que la ira de Dios viene sobre aquellos que están en estas cosas, y vincula eso en tu mente. La avaricia está con estos otros pecados que menciona, y que el Señor hace juicio contra estos hombres. ¿Y qué es la avaricia, mis amados hermanos? Lo que dice aquí en la avaricia no es únicamente el deseo excesivo de adquirir más y más riquezas. También tiene que ver con la ingratitud, con el orgullo, tiene que ver con el sentido de que es nuestro, la pertenencia de esto. Pero dice que es idolatría. ¿Y por qué esa idolatría os asemeja a la idolatría? Porque entonces eso se vuelve una adoración a esto material. De hecho, en el Señor Jesús habla de que no puedes servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas. Y lo interesante es que había un Dios en ese momento, un Dios en griego, el Dios Mamón, que es el Dios de la riqueza, ¿no? O sea, aquí como lo ejemplifican, es como si hubiese un templo de la riqueza. Ahora, piensa en esto. En nuestro país es difícil ver un templo que esté dedicado a un animal, etc. Pero creo que hay muchos templos que están dedicados a la riqueza, en donde el Dios es la riqueza. Donde nosotros nos preguntamos y vemos todo a través de la riqueza. Donde lo que importa es la riqueza. Y el punto aquí no es que la riqueza sea pecaminosa. Lo que dice la Escritura es que el raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí mismo. Pero aquí el Señor nos llama a despojarnos, a hacer morir. Entonces, ¿cómo es que tú haces morir la avaricia en tu corazón? Primero, hay que volver a pensar lo que decía Pablo en el versículo 1 y 4, y por eso lo leímos. Y es que nosotros somos de Cristo, que nosotros le pertenecemos a Cristo, que nosotros hemos muerto. Ese antiguo hombre que buscaba todo para su gloria ha muerto a fin de manifestar la gloria de Dios en Cristo, a fin de vivir una vida que glorifica a Dios. Entonces nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Cómo entonces yo vivo una vida agradable delante del Señor en el área del dinero? Bueno, es una vida que desea utilizar los bienes de la forma en que el Señor le agrada. ¿Y qué dice el Señor respecto a esto? Todos nosotros partimos de que pertenecemos a una iglesia local. Y en esta iglesia local el Señor ha establecido pastores, ha establecido líderes que Él llama con el propósito de que prediquen su palabra. Y dice Pablo, ¿acaso nosotros no tenemos derecho de participar de esto? Y recordemos lo que dice en Corintios, cuando dice que no le pondrás bozal al buey cuando trilla. Y aquí el punto está, y dice Pablo, no es que está hablando del buey, sino es que está hablando de los siervos del Señor. Lo que está haciendo aquí la Escritura está presuponiendo que todos nosotros entendemos y sabemos que somos llamados a cuidar de la iglesia local y cuidar de nuestros líderes, cuidar de toda la congregación, tanto de los necesitados como de todos los hermanos. Así que el Señor desea que nosotros cambiemos este Dios de la avaricia por el Dios de toda gloria, que es el que nos provee de todos los bienes. Señor, te damos gracias porque tú nos has provisto lo suficiente, Señor, y aún más allá de lo que necesitamos. Nos has provisto abundantemente, Señor. Enséñanos a esas riquezas, Señor, a esas posesiones que tú nos das, usarlas sabiamente, Señor.
que tú eres dueño no únicamente de una cantidad, de un porcentaje que demos, sino tú eres dueño de todo, Señor. Enséñanos a mirar nuestra vida a la perspectiva de la eternidad, debido a que ya estamos en ti, que ya somos tuyos, vivir buscando las cosas del cielo y no las cosas de la tierra, pensando que nuestro reino, nuestra vida está en tu reino y que nuestra vida está en ser coherederos contigo. Gracias porque somos tuyos y en tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, qué gusto saludarles nuevamente en este estudio que hemos estado realizando de la carta a la iglesia en Éfeso, la carta a los Efesios, y nos da muchísimo gusto que pueda usted estar conectado el día de hoy. Y bueno, la ocasión pasada aprendimos que existen 3 tipos de muerte: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Aprendimos que el pecado trastornó la naturaleza humana precisamente con este efecto, con la muerte y con estas 3 manifestaciones, que es importante que nosotros conozcamos precisamente cuál es la condición terrible de forma específica de una muerte espiritual. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque hay muchas personas que no están conscientes de esta condición en la que están. De hecho, esta es una de las características de la muerte espiritual, que la persona puede vivir, está viva físicamente, va, hace cosas, parece que tiene inclusive una espiritualidad, puede aparentar tener características de una relación con Dios. Si nosotros hemos obtenido vida a través de la obra de Cristo Jesús por la gracia, debemos estar agradecidos por eso. Pero tenemos que darnos cuenta que como un diamante es contrastado en una tela negra, para que nosotros apreciemos realmente la hermosura, tenemos que darnos cuenta de dónde fuimos sacados y que quitemos ese engaño para algunas personas de creen que estar vivos y que realmente estén muertos, lo cual es verdaderamente una tragedia. Dios quiere entonces que nosotros podamos examinar a la luz de su palabra lo que hemos titulado el día de hoy, el diagnóstico de un muerto. Que encontremos con toda honestidad esos síntomas, no tan solo en los demás. Qué bueno que podamos distinguir esta teoría de la Biblia, es decir, estas características que puede tener un muerto espiritual, sino inclusive que nos demos la oportunidad de hacer un examen personal para que nosotros podamos venir al Señor y que el Evangelio pueda tener un efecto verdadero que solamente es el que nos puede traer vida, poniendo nuestra confianza en la persona de Cristo Jesús, en la obra que Él es Dios y se hizo hombre para pagar la deuda que todos nosotros debíamos. Eso es la redención. Él hizo todo lo necesario para que nosotros fuéramos redimidos, estar en una condenación eterna, pasar a una salvación eterna, porque Él trajo vida a nuestras vidas, porque Él traiga vida a nuestras vidas. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1, el cual voy a leer nuevamente para poder darle continuidad a la idea del apóstol Pablo escribiendo esta carta. Dice así Efesios 2, 1: y Él os dio vida a nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si es tan amable, cierre sus ojos ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra. Te suplicamos que sea clarificada en toda la profundidad de lo que significa estas palabras, estos versos que están aquí, y que nos nutran a los que estamos vivos. Y a alguien que escuche esto y esté muerto, tu misericordia se manifieste, tu gracia se manifieste, dándoles vida para que vengan a ser reconciliados contigo. Te pedimos, Señor, que uses esto
para tu gloria, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vemos entonces que la muerte espiritual vino a causa del pecado, como consecuencia inmediata del pecado, separándonos de Dios, dice Romanos 3:23, destituyéndonos de su gloria. Algo sucede y que vamos a ver el día de hoy cuáles han sido esas consecuencias, cuáles son esas evidencias, cuál es el diagnóstico de acuerdo a la Biblia que podemos tener de acuerdo al pecado que entró al hombre. Podemos ver que mientras la vida física de los pecadores de forma externa continúa, hay una vida interna que ya no tiene vitalidad. Ya no existe. La vida interna está sin vida. Estas las palabras que expresa el apóstol Pablo. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los que hemos recibido vida eterna, ha sido cambiada esa naturaleza, ha sido cambiada esa condición. Pero nos dice, a todos los seres humanos estábamos muertos en delitos y pecados. No es algo sencillo de distinguir. No es algo simple el distinguir quién está muerto y quién está vivo a primera vista. A veces hay personas que se atreven, en mi opinión, muy temerariamente a hablar de que alguien realmente no es un hijo de Dios, que alguien no ha sido salvado, o al contrario, asegurar que alguien va a llegar al cielo porque tiene una vida eclesiástica, porque tiene una vida religiosa, porque parece que tiene una vida espiritual, porque ora, porque canta, porque parece adorar a Dios. Sin embargo, estas características no son suficientes. Estas características son imitables. Si tú formas parte de un cuerpo, de un grupo de iglesia, un grupo de personas adoradores de Dios, pues es fácil ver lo que los otros hacen y comenzar a hacerlo. Y entonces puede provocar una grande confusión. Y luego, si a esto le añadimos estos métodos de aparente evangelismo que tenemos desde hace alrededor de 70, 80 años, que surgieron con mucha fuerza, repito, en el siglo pasado, en donde se hacían campañas y se traía a la gente, se les hacía una predicación, se les decía, levanten sus manos, mira, vengan al altar, reciban a Cristo, y les ponían musiquita ahí agradable, la gente después de escuchar un buen mensaje muy retador o un mensaje muy accesible sentimentalmente, y comenzaban a decir, ay sí, yo quiero, sí, y pasaban al frente, y entonces parecería que habían hecho una decisión, o se les enseñaba, tú ya hiciste una decisión por Cristo, ahora eres un cristiano. No es así. No siempre puede suceder, pero podría no suceder. En muchos casos, muchos, no pocos, muchos casos no sucede así, porque la Biblia nos enseña que es necesario creer, poner fe. Y es ahí donde se vuelve complejo el asunto. Vemos que entonces que no es de forma sencilla distinguirlo, no es fácil decirlo, no es bueno que nosotros como iglesia tampoco le digamos a la gente que basta con que levante su mano, con que haga, como decimos, una decisión. Aquí lo que está implicando la Escritura en estas palabras es una relación interrumpida, una relación distanciada completamente. No existe una relación de comunión con Dios. Eso es lo que está implicando la muerte. Y a estas personas se les implica por eso se les define así, muerte espiritual, porque no hay una respuesta espiritual. ¿Una respuesta espiritual a qué? Vamos a explicarlo. Vamos a Deuteronomio capítulo 3, versículo 4, en donde vemos aquí características de Dios muy importantes y que una persona muerta espiritual no la tiene y no la puede entender. Dice Deuteronomio 3:4, Él, hablando de Dios, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. La corrupción no es suya,
de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿De qué fuimos separados, destituidos? De Dios, de su persona y de todos sus atributos, de todas sus virtudes. Aquí lo está explicando el escritor de Deuteronomio. Aquí, ¿verdad? Por la santidad y la justicia absoluta de Dios, es imposible que el hombre en pecado, en condición de pecado, tenga la posibilidad de tener algún tipo de comunión con Dios. La santidad y justicia de Dios no es cualquier cosa, es muy importante, es una buena referencia en la que nosotros tenemos que basarnos, como lo que está diciendo aquí, ¿verdad? El Señor es completamente justo, no hay ninguna iniquidad. En Habacuc 1:13 vuelve a implicar aquí el profeta estas palabras acerca de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces esta característica de santidad, de justicia, de pureza, de rectitud de Dios hace que Él no pueda tener ningún tipo de comunión, ningún tipo de relación íntima con algo que no sea conforme a esa naturaleza. Él es puro absolutamente, tiene una limpieza total. Y la antítesis de todo eso de esa santidad, esas rectitudes, es lo defectuoso, toda imperfección moral, todo acto que ha transgredido la ley de Dios, que ha sido ofensiva a Dios. Vamos ahí a Isaías 59, 1 y 2, en donde el Señor nos expresa qué es lo que sucede debido a esta condición de pecado del hombre, el estar muerto en delitos y pecados. ¿Qué significa? Aquí lo vemos descrito. Isaías 59, 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En la mente judía era muy claro que la bendición, lo vemos ahí en número 6, que la bendición de Dios está relacionada, la manifestación de su misericordia, de su gracia, de su bondad, está relacionada con cercanía a Dios. Y lo expresa en número 6, la bendición sacerdotal, ¿verdad? Habla acerca de alce su rostro sobre ti. Está implicando ese acercamiento a Dios, pero que lo que nos está diciendo aquí es totalmente lo opuesto. La iniquidad, el pecado, la transgresión, la perversión, la impureza moral, es decir, la decisión de los actos que han sido ofensivos a Dios, el pecado hizo esta barrera de separación entre Dios y el hombre. Esto es precisamente la condición de muerte espiritual. En Romanos capítulo 8, versículo 7, el apóstol Pablo muestra con toda claridad lo que sucede ante Dios en esta condición de muerte espiritual. Él le llama estar en la carne, sometidos a la carne. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La muerte espiritual es esa imposibilidad de un ser humano de agradar a Dios. El hombre se engaña y piensa que puede hacer mandas, que puede hacer religioso, puede ser actos religiosos, puede tener algunos actos de adoración, puede ayudar a las personas y con eso poder acercarse a Dios. Porque dicen así, Dios lo considerará, Dios lo verá. Pero aquí no estamos hablando de nuestro parecer.
De hecho, cuando nosotros queremos establecer qué es lo que hacemos con todos esos actos religiosos, estamos estableciendo nuestra propia justicia. Le estamos diciendo a Dios, bueno, pues yo creo que esto pagaría lo que yo debía. Yo debía, sí, yo sé que soy pecador, que he hecho algo malo, que no te agrada, pero pues si hago esto, pues acéptalo, ¿no? Lo tiene que pagar. Y Dios dice, no, Señor, no me agrada nada de eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una condición de su naturaleza, de una imposibilidad de quién es Él mismo, no de lo que nosotros queremos ver de Él, lo que queremos definir de Él. Lo que Él mismo define de sí mismo es que no le agrada de ninguna manera que nosotros definamos nuestra propia justicia. De hecho, en Isaías lo dice, cuando vuestras justicias, es decir, el establecimiento ignorando lo que Él dice de su justicia y de lo que Él ha establecido como justo y recto, ignorando eso, entonces nuestras justicias son como trapos de inmundicia, son detestables, aborrecibles. Y aquí vemos precisamente esa naturaleza de la condición de muerte, es que hay una inclinación hacia lo malo. Hay una hostilidad real a Dios. Esos actos religiosos no son agradables a Dios. Al contrario, le estamos diciendo a Dios, tú no me importas. No me importas lo que tú digas. Oye, pero yo envié a mi Hijo Jesucristo para pagar justo lo necesario, lo suficiente. Y además, a través de la fe, tú no te puedes presentar conmigo nada más como solamente en neutro, sino tienes que tener la justicia de mi Hijo. ¿Y qué le decimos? No me importa lo que tú dices. Eso es una hostilidad a Dios, al establecimiento perfecto de su justicia. ¿Por qué es esto? Porque estamos muertos espiritualmente. Cuando alguien no se rinde a Dios, sino quiere establecer sus propios términos, sus propias reglas, estamos mostrando esa terrible inclinación a la maldad. Estamos mostrando nuestra rebeldía a Dios nuevamente. Ya lo hemos hecho con pecado y ahora lo queremos seguir haciendo. Porque estamos corrompidos de raíz, moralmente corruptos, muertos en vuestros delitos y pecados. Y vamos a ver algunas características muy específicas. Algunos piensan, tienen la idea, de que se convierten en pecadores cuando pecan. Pero la Biblia nos enseña que no es así. Debido a que somos pecadores, entonces pecamos. La muerte espiritual tiene estas características específicas y que son dignas de entender. Es muy interesante que aquí Pablo utilice dos términos para explicar esto. Muertos en delitos y pecados se tradujo en nuestra versión Reina Valera. Quiero leerles la Nueva Traducción Viviente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Aquí ya comienza a hacer una distinción. No está dirigiéndose solo a actos. Fijémonos en eso. Voy a leer la Biblia en lenguaje sencillo y ahorita vamos a analizar estas palabras para darnos cuenta a lo que se está refiriendo realmente el apóstol Pablo. Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Nosotros, los seres humanos, dice Romanos 5, que todos heredamos el pecado desde Adán. Entra el pecado a un hombre, dice ahí, y de ahí a todos los hombres. Todos heredamos esa naturaleza. Y alguien podría decir nuevamente, en ese orgullo de la carne, en ese yo definir las cosas, es que eso no es justo. Podría levantarse alguien y reclamar a Dios. Bueno, pues este mismo formato en el que nosotros heredamos ese pecado, entonces si no aceptaríamos eso, tampoco deberíamos de aceptar que la salvación funciona también con un representante, que es Cristo Jesús. Ahora, dice Pablo, ¿quién eres tú? En Romanos 9, ¿verdad? ¿Quién eres tú para altercar a Dios? ¿Acaso has visto en algún momento que la arcilla, que el lodo, que el barro que utiliza para formar sus utensilios, el alfarero, en algún momento voltea? No, yo no quería ser jarra, yo no quería ser vaso. ¿Por qué me hiciste vaso? En algún momento se ha visto eso y la respuesta obvia es no.
Entonces tenemos nosotros que entender, de acuerdo a eso, es que Él es el creador. Él es el que es sabio y entendido en todas las cosas. Él es mucho más sabio que nosotros. ¿Por qué quisiéramos nosotros explicarle o enseñarle o definirle a Dios cuando Él debe de ser el que nos define a nosotros? Él es el que nos debe de explicar la justicia, y además entendiendo que estamos todos corrompidos, que nos hemos deteriorado, pues con más razón tendríamos que rendir al Señor y decirle: Señor, pues lo que tú digas. Pero ahí vemos esa naturaleza pecaminosa. Todo lo que hacemos es cometer pecado. Hemos hablado de tantas evidencias al respecto. ¿Por qué el hombre no se puede autorreformar? ¿Por qué vemos que la delincuencia sigue más? Porque una persona que empieza a mentir y sigue deteriorándose cada vez más. Porque una persona que empieza con drogas se empieza a deteriorar más. Ahí está la naturaleza, es evidente. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? Inmediatamente de forma egoísta se está defendiendo y miente. Yo nunca he sabido de un papá que se siente y decirle: mira, hijito, esto es la mentira, hazle así. Esta es la desobediencia. No, ya lo trae ahí. Nacemos con esa naturaleza, es muy evidente. Es terrible que el humanismo nos esté tratando de imponer su propia ideología, haciéndonos o queriéndonos hacer pensar y engaña a mucha gente. Bueno, hay muchos cristianos que están engañados con esos preceptos de que el hombre es bueno, que nada más hay que escarbarle, ¿verdad? Hay un poquito adentro de algo interno para que se salga esa bondad, y justifican eso de una forma tan absurda con algunos textos bíblicos aparentemente mucho mal utilizados. Vamos a ver que aquí Pablo utiliza estos dos conceptos muy interesantes que se tradujeron en la Reina Valera como delitos. En vuestros delitos y pecados estábamos muertos. Bueno, esta palabra delitos es la palabra del griego paráptoma. Y fíjate lo que significa: es un desliz, desviación de la rectitud y verdad de la obediencia. Una desviación de la verdad de la obediencia a Dios y del cumplimiento de su voluntad. Se traduce también paráptoma como error intencional o transgresión voluntaria, es decir, decides transgredir algo. Hay una intención de no acertar, de no hacer lo que te pidieron. Está hablando de acciones. Es muy bueno que nosotros podamos darnos cuenta. Es una ofensa, una falta, una defección. Está hablando de actos. Paso en falso, yerro, una caída al lado, tropiezo, paso en falso. Todo esto significa paráptoma. Es la definición cómo se utilizaba esta palabra que utiliza el apóstol Pablo en el original griego. Y quiero contrastarla con la siguiente palabra: muertos en delitos, paráptoma, y pecados. Y esta palabra, que se tradujo como pecados en la Reina Valera 60 al español, es la palabra hamartía, y significa errar el blanco. Pero mira lo que sigue diciendo el diccionario: es una distorsión moral. Es el principio o fuente de la acción. ¿Te das cuenta? No es la acción propiamente, sino aquello que impulsó la acción. Paráptoma está más dirigida a las acciones. Hamartía está hablando de lo que impulsa las acciones. O un elemento interno productor de acciones. Principio o poder director organizado a legalidad, o sea, sin legalidad, sin leyes, ilegalidad. Maldad. No es el hacer pecado en cuanto a comisión de un acto lo que se tiene a la vista, sino un curso continuo de pecado, una condición de pecado. Aquí está lo importante. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Esta es una característica de un muerto espiritual. Alguien va caminando en su vida y de repente miente. Y entonces todos le decimos: mentiroso.
Pero lo que nos está explicando Pablo aquí es que como todos estábamos en amartía, es nuestra condición, dice la Biblia, como ya lo explicamos, entonces lo que va a producir en esta condición es pecado. ¿Por qué? Porque esa es la condición, es lo que está ahí. La concupiscencia, la carne, la codicia, que son un sinónimo, es algo que está dentro, propio de nuestra naturaleza caída. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque somos pecadores, porque es nuestra condición. No funciona al revés. Esto es lo que nos enseña la Biblia desde el principio. Esa es la naturaleza. Y esa naturaleza es terrible, es un estorbo. Ambas cosas, tanto la tendencia, esa condición, como el acto en sí mismo. Todo es ofensivo para relacionarse con Dios. Todo esto es lo que nos hace estar separados, destituidos de Él. En Romanos capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo también nos muestra esta característica. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Este pecado, mira lo que dice el versículo 17, ahí mismo de Romanos 6. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Entonces nos está refiriendo que esta condición es una esclavitud es algo que no podríamos haber quitado de ninguna manera por nosotros mismos. Hay un dominio esclavizante del pecado. Es un yugo personalmente irrompible. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Hasta que el Señor, como dice en los versículos anteriores, Romanos 6, lo puedes leer, hasta que el Señor nos une a Él por la fe y morimos con Él y resucitamos juntamente con Él. Hay una regeneración, hay una naturaleza nueva al ser unidos o para ser unidos en Cristo, para estar en Cristo. Entonces, hasta que eso sucede, como dice aquí, que vamos a leer Romanos 6, hasta entonces dejamos de ser esclavos del pecado. Aunque la noticia en el capítulo 7 es que todavía hay un pecado remanente, pero la condición cambia ahora y la esperanza que nosotros estamos teniendo es, de acuerdo a la promesa de Dios, es que seremos libertados completamente de ese pecado. Entonces, esto es a lo que se refiere, esa condición, esa es la muerte espiritual cuando estamos esclavizados totalmente en el pecado, cuando no podemos hacer otra cosa más que pecar. Porque no tenemos nada que agrade a Dios. No hay fe y sin fe es imposible agradar a Dios. No hay fe porque Dios nos la regala. Es un don de Dios. Vamos a verlo más adelante aquí en el mismo Efesios 2, este capítulo en el versículo 8 y 9. Entonces hay una imposibilidad total debido a que estamos esclavizados en el pecado. Y regresamos a Efesios 2:2. Que nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, ahora somos esclavos de esta condición, cuando estábamos antes de Cristo, ¿verdad? No ahora, sino antes de Cristo. Hay una esclavitud, no tan solo a cometer el pecado, sino a la opinión de los demás. A formar parte de lo mismo, a una imposición de valores y de propósito que no es la de Dios. Hay personas que pueden llegar a pensar que a mí no me importa la opinión de los demás. Mira, todo miente. ¿Para qué lo tendría que decir si no le importa? ¿Verdad? No le valdría. Pero claro, formamos parte de esto, nos aliamos con esto, nos apacigua la filosofía. Por eso andábamos aquí en esta corriente del mundo. Muchos de nosotros todavía hay conceptos del mundo que nos siguen apaciguando.
Y tenemos que desecharlos, por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento. Tenemos que desechar, matar lo terrenal en nosotros, dice Pablo, lo vamos a ver más adelante. Tenemos que hacer eso como hijos de Dios, pero la condición de un muerto espiritual es que está totalmente impuesto por eso. Es la realidad, le afecta totalmente este mundo está ahí, ¿verdad? Como si te hubieran metido a unos rápidos y estuvieras ahí flotando, sobreviviendo, pero la corriente te lleva, es imposible que no sea así. Este es otro diagnóstico, es otra característica de un muerto espiritual. No puede ir en contra de lo que el mismo mundo tiene, le impone. Desde los más íntimos pensamientos que definen la conducta hasta la forma exterior. Es un dominio total. Somos tan susceptibles a la influencia y a la manipulación de este mundo que muchas veces con autoengaño, ¿verdad? Nos engañamos nada más autonegándonos. Pero la realidad es que ahí vamos. Esta es la condición. Y sigue diciendo el versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una total insensibilidad al peligro de la maldad, al engaño satánico y al no estar protegidos ante eso. Mira, lo estamos viendo, ¿verdad? Es falta con que metas a una red y esos videos, no sé por qué piensa la gente que los videos cortos es como si no los viera nadie. Pero vemos ahí niños maldiciendo, niños hipersexualizados, adolescentes pues provistos en cierto sentido, pero abandonados del cariño y de la atención y de la protección de sus padres. Padres complacidos buscando su propio placer, una comodidad extrema, una idolatría a la comodidad, una idolatría a la aceptación social. Es impresionante la manera en que ahora la gente, las razones por las que la gente le está provocando tristeza y depresión. ¿Cuáles son las razones? Es que no me habló, es que no me dijo, es que no me puso like, es que, mira, están distinguiendo que le está afectando tanto ahora que los adolescentes están teniendo, no recuerdo cómo se le llama esa situación psicológica, que ahora los adolescentes ya no se reconocen a sí mismos porque le ponen tantos filtros a sus fotos que cuando se ven a sí mismos ya se espantan. Bueno, no es que se espanten propiamente, pero hay algo que les provoca un rechazo a sí mismo. Esto es impresionante, pero es la realidad. El príncipe de este mundo, de la potestad del aire, dice el Señor, Dios le dio la autoridad de tomar este mundo y está operando en los hijos de desobediencia y la gente ni cuenta se está dando. La gente se ríe. Entre más hables de perversión, entre más hables de desobediencia a Dios, entre más es más chistoso ahora. Entre más pervertido, entre más alejado del diseño de Dios, de lo que Dios creó y que deberíamos ser, buscar como modelo y ser nuestro enfoque de adoración, porque es como creó Dios todo de forma hermosa. Entre más alejado se esté de eso, la gente parece ser que se siente más complacida. Está un dominio terrible de esto. La Nueva Traducción Viviente dice, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Voltea para donde tú quieras, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tu familiar, a tu primo más lejano. Muchos de nosotros, hermanos, amigos, ¿cuántos de ellos, empieza a contarlos,
de verdad, con un poco de conciencia, empieza a contarlos y cuántos de ellos se han casado y ahora están divorciados. ¿Cuántos de ellos han tenido 1 o 2 divorcios? ¿Cuántos de ellos se han atrevido a romper el diseño original de Dios y no importarles entrar en matrimonio, sino entrar nada más a una unión libre que se le llama? Que de libertad no tiene nada, porque la libertad no es eso. Y no les importa. Y no les importa. Familias completamente expuestas, familias divididas, destruidas, hijos que están sobreviviendo, que no tienen ningún tipo de seguridad, energizadas al mal y su consecuencia terrible. Y la gente sigue autoengañándose pensando que está haciendo su labor paternal, está haciendo su mejor esfuerzo, está haciendo lo mejor que ha podido. Pero no nos declaramos en bancarrota nunca, porque somos orgullosos. Y sigue diciendo el versículo 3 de Efesios 2. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todo lo que existe en este mundo tiene como resultado tener una influencia para alentar el pecado, para alentar el alejamiento hacia Dios. Con orgullo, con religión. Fíjate, la religión parecería que estuviese diciendo ve hacia Dios, pero como ya lo expliqué, cualquier ideología, aunque se llame teológica, es decir, que tenga pensamientos de Dios, si no está en función del pensamiento de Dios que está plasmado en su palabra, entonces se vuelve un esfuerzo humano que está totalmente alejado de Dios, en sus propios deseos, como está diciendo aquí. ¿Los deseos de quién? De la carne. No existe algo realmente espiritual porque el espíritu está muerto. El mundo sigue alentando eso y lo que produce el mundo pues se alía completamente a quien no se ha convertido. Lo raro, lo extraño, bueno, no lo raro, lo lamentable es que aún dentro de la iglesia sigamos aceptando esos valores. Sigamos aceptando esas formas, sigamos pensando que no importa que te divorcies, pues al fin está la gracia. Seguimos pensando que no importa que tengas relaciones sexuales, pues el Señor perdonará. ¿No será más bien que puedes tener una religión aunque se denomine cristiana, pero no has nacido de nuevo? Y esta es la intención de poder examinar esto. De que el día de hoy no creas que a lo mejor te puedes estar sintiendo acusado y ya quieres, mejor paro este video. Mira, no se trata de que solo te sientas acusado, culpable o avergonzado, sino que esa acusación te haga mostrar tu realidad, que esa culpabilización, esa culpabilidad te haga mostrar tu realidad, que esa vergüenza te muestre tu realidad y que te impulse a la cruz de Cristo, que es la única solución que existe para cualquiera de nosotros. Nosotros no nos paramos enfrente de ti para señalarte y hacerte ver o pensar que tú eres menor o que yo soy mejor que tú. De ninguna manera. Todos hemos sido pecadores. Todos, pero la gracia de Dios ha hecho la diferencia. Es lo que queremos compartirte, es lo que queremos llevarte a través de esta predicación, a través de nuestras enseñanzas, a través de lo que la Escritura dice. Ese es el planteamiento de Dios, es la muestra de su amor. El apóstol Juan escribía en su primer carta en el capítulo 2, versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo he escuchado durante todos mis años, ¿verdad? Llevo pues toda mi vida en la iglesia cristiana, y he escuchado
cantidad de términos para tratar de definir mundo en relación a eso. Y he escuchado a personas que, ay, no te pongas eso, no cantes esa canción porque suena al mundo. No hagas esto porque suena al mundo. A ver, aquí está la definición, aquí es lo importante que a lo que Dios nos está impulsando. ¿Qué es lo verdaderamente del mundo? Aquí dice los deseos de la carne. ¿Qué produce la carne? Pecado. Los deseos de los ojos, tenemos que detener eso. Tenemos que estar deseando todo lo de aquella terrenal aquí en la tierra y darle el valor que no tiene. Mira, lo de la tierra trae una pequeña satisfacción. Y por eso la gente se vuelve adicta a todo lo terrenal. ¿Por qué? Porque pues me trae satisfacción momentánea, se me acaba y quiero más. Por eso cualquier cosa en este mundo se vuelve adictivo, cualquiera. Te compras unos tenis, ay, qué bonitos están mis tenis, qué suaves. Y al rato ya quiere, ay, pero ya tengo, mira, ya hay otros. Y de repente ya, y lo justificamos, ¿verdad? Mi colección de tenis. No es tu ambición, esos deseos de tus ojos que no están bajo ningún tipo de control. La vanagloria de la vida, que la vida sea lo más importante. Me parece inconcebible que un hijo de Dios tenga miedo a morir. Verdaderamente. Hay un impacto de nuestra carne cuando hay una mala noticia, sí. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿o Pablo era de otro planeta o qué onda? ¿O Pablo era extraterrestre para poder llegar y decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia? Es la misma religiosidad a la que nos hemos metido. No, es que el pastor es más espiritual, es más que yo, él ya está a otro nivel. Por eso luego la gente viene, pastor, ore por mí porque a usted sí lo escucha a Dios. Mira, todo aquel que reconoce que Jesucristo fue el sumo sacerdote porque presentó su ofrenda por nuestros pecados, y dice ahí Hebreos 4 que y Él tiene compasión de nosotros, Él fue el que convirtió este camino, abrió este camino para entrar al trono de la gracia, cambió ese trono hacia sus hijos, que era de juicio, lo cambió en un trono de gracia. Así es que quítate esa idea de que el pastor o el que es, no, o sea, todos, si realmente has creído en Jesucristo, entra a ese trono de gracia. No hay alguien más, no hay, es que a este sí le va a oír el Señor. Está una canción ahí, ¿no? Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez, ¿verdad? Y tenemos esas ideas. ¿De dónde las sacamos? Pues de una incredulidad terrible. No, hermanos, hay que desecharlo. No podemos apreciar nada de este mundo como si fuera a ser algo permanente para nosotros. Por eso estamos tan enfocados en los bienes económicos. Estamos tan preocupados por lo que no tenemos. Estamos tan ocupados en que si logro esto y si logro aquello. No hay que agradecerlo, tienes que, bueno, dale gracias a Dios, pero ahí no puede estar tu satisfacción. Solo en el deleite de Dios. Y ese es el problema, cuando no nos deleitamos en Dios, nos empezamos a conformar con migajas. Cuando no nos sentamos al banquete, a la mesa aderezada, entonces cualquier cosa nos va a satisfacer momentáneamente. Y aquí lo dice, el mundo pasa, todo esto se va a acabar. Todo se va a acabar, todo es efímero. Escuchaba a un predicador que decía, el hombre miente, el hombre muere. Dios no miente, Dios no muere. Ahí tiene que estar nuestra seguridad. Mundo no es la tierra o la gente. Mundo no es lo que querramos manipular, que nos parece que pueda ser intención. No, el mundo es toda aquella ideología que nos invita engañosamente a pecar y aceptar valores que no nos llevan a adorar a Dios como lo más importante de nuestras vidas. Nuestra naturaleza es ser adorador. Y si dejamos de adorar a Dios, nos vamos a poner a adorar a nosotros mismos tarde o temprano, restando la importancia a todas estas terribles consecuencias y solamente exaltando el placer momentáneo. La Nueva Traducción Viviente dice, siguiendo los deseos de nuestras pasiones
y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjate qué interesante que Pablo escribe en primera persona. Y Pablo, si tú analizas su biografía, mira, vamos a verla, vamos a ver qué habla Pablo de sí mismo, Filipenses 3:4. Tú no ves a un Pablo libertino. O sea, tú no ves a un Pablo que se iba de borracho y que... No, mira lo que habla Pablo de sí mismo. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, un pate que vivía en la mayor rectitud humanamente posible. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Te das cuenta la pasión que le generaba lo que él creía en su propia justicia, en su propia definición de justicia antes de venir a ser justificado por Cristo? Él definía su justicia y decía, no, vamos a matar a estos canijos herejes, ¿verdad? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, hoy nada más. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, sí le echaba estilo el Pablito, sí le ponía ganas, o sea, vivía y le importaba. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Aquí esta palabra en el original es estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ahí es donde cambia todo. Cuando ya no estableces tu justicia, cuando tú no quieres llenarle el ojo a Dios, sino tú recibes de parte de Dios lo que para Él realmente es justo, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mira, un abierto inmoral, uno que tiene 20 mujeres, uno que ha abandonado hijos por todos lados, tiene la misma condición que un moralista religioso. Alguien que, aquí lo está explicando Pablo, yo no era justificado, yo no estaba justo delante de Dios, estaba muerto. Un cadáver espiritual no puede apreciar la bondad divina ni la gloria de Dios, porque está en esa condición, no puede admirarla. Vamos rápidamente a Romanos 11:7 para terminar. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. En la Nueva Traducción Viviente, Dios los hizo caer en un sueño profundo, como muertos. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Y voy a leer el siguiente porción con la Nueva Traducción Viviente. Que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban sus merecidos. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Todo es confusión. El hombre ha comenzado a medir justicia y dice, esto sí, con esto yo creo que sí llego al cielo. No, aquel sí secuestró y mató, fúchila para allá. No, este violó, no. La pregunta es, ¿qué pecado no puede limpiar la sangre de Cristo? Pero establecemos la justicia, nos confundimos, comenzamos a hacer contradicciones en medio de una seguridad mundana donde la ceguera es imposible de ver la belleza de la grandeza y la gracia de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Un cadáver no puede relacionarse. Un muerto espiritual no puede relacionarse con Dios. No reacciona. El problema que tenemos aún dentro de la iglesia es cómo hemos desarrollado una doctrina cristiana, entre comillas, antropocéntrica. Si vemos la justicia a partir de nosotros, no entenderemos por qué reacciona Dios. ¿Por qué? Y nos comenzamos a no entender o no querer entender
la maravillosa misericordia, gracia y amor y la bondad. Empezamos a cuestionarnos filosóficamente cuando deberíamos de estar haciendo una exégesis, es decir, profundizando en el texto y decir, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y creer eso, porque esa es la verdad. Su palabra es verdad. Dios nos sacó de una terrible condición, pagando el justo juicio, Cristo Jesús. Y Dios quiere que nosotros vivamos agradecidos. Y si tú el día de hoy no has puesto tu confianza en Él, has escuchado este mensaje, has entendido las palabras, toma la decisión de poner tu confianza en Él, porque esa es la manifestación de la gracia de Dios en tu vida, de creer que solo en Cristo Jesús, la ira de Dios que todos nosotros merecíamos fue detenida, fue recibida por Él, pagando ese castigo como un favor desmerecido. Gracias Dios por tu palabra, ayúdanos para que esté clara y los que hemos recibido esta gracia nos lleve a ser adoradores constantes, diligentes, recordando cada instante lo maravilloso que eres tú, la manifestación de tu gracia que ha sido grandiosa, y estar diciéndote siempre gracias, gracias, gracias. ¿Por qué me salvaste? No tengo la más remota idea, porque no merecía eso, merecía castigo y he recibido adopción, he recibido reconciliación. De ser tu enemigo ahora soy tu hijo, de servir a mi carne ahora sirvo a tu justicia. Quiero pedirte, Señor, por aquellos que no te conocían hasta el día de hoy, que hagas tu obra en sus vidas y que sean levantados como siervos tuyos para tu gloria. Salva ahora, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Recuerde que estamos ya congregándonos. Pronto estamos orando para que pronto ya estemos los estudios también presenciales entre semana. El Señor nos conceda eso. La Ciudad de México pues, ha sido muy conflictiva en relación de esto de los semáforos, pero confiamos en Dios que todo será usado para cumplir su propósito en nuestras vidas, en la vida de su iglesia. Les amamos mucho, les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les guarde. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación